característica del cáncer en pediatría es que es generalizado en la mayor parte de los casos. En adultos el cáncer en pediatría es bien localizado, ¿sí? En niños da síntomas sistémicos, en adultos da síntomas asociados al órgano afectado, ¿sí? Quizás es más fácil identificar un cáncer en pediatría que un cáncer en adultos, y el pronóstico generalmente es mejor el del niño. Cuando identificamos el cáncer en pediatría, las metástasis, que son las siembras a distancias, son mucho menores que cuando se identifican en el adulto. La ventaja del cáncer del adulto es que existen estrategias de prevención, como el cáncer de mama, como el cáncer de cervix, como el cáncer de próstata, en donde suelen ser frecuentes en los adultos. En pediatría el cáncer más frecuente es la leucemia. De esas, la leucemia más frecuente es la linfoblástica, la famosa LLA. Luego vienen los cánceres cerebrales, ahí vienen todos los tumores cerebrales. Habrán tumores cerebrales que son benignos, pero por la posición en que se encuentran, estos tienen un mal pronóstico. Muchos de los cánceres cerebrales, su sintomatología es dolor de cabeza, cefalea, vómitos, náuseas, y se debe a que hay un aumento de la presión intracraneana. Otros tienen problemas del equilibrio porque afectan lo que es la parte del cerebelo, infratentoriales, afectan la parte posterior, donde va a haber afectación de la visión, ¿verdad? La región occipital. Y ahí va a haber diplopia, problemas en la agudeza visual. La tercera causa de cánceres es el linfoma. Muchas veces hacen la clasificación tumores diferentes al sistema nervioso central. Entonces, si sacamos al sistema nervioso central, el linfoma sería la segunda causa, pero en general está en la tercera causa. Y tenemos tumores sólidos, y dentro de eso, los tumores sólidos, tenemos al neuroblastoma. El neuroblastoma son tumores del sistema simpático, ¿sí? Del sistema simpático periférico. Recordemos que hay un sistema autónomo donde está el sistema simpático y el parasimpático. Y tenemos el nefroblastoma. Vamos a ver, aquí quizás se ve una presentación en pastel en donde dice que las leucemias son más frecuentes, los tumores cerebrales, los linfomas, de ahí vienen los neuroblastomas y de ahí vienen todos, ¿sí? Ahí vienen tumores óseos, ahí están los osteosarcomas, ahí están los sarcomas, los tumores renales, los nefroblastomas o WINS, y hay otros, rabdomyosarcoma, retinoblastomas, etcétera, tumores embrionarios, germinales, a nivel testicular, hepatoblastomas, tumores ováricos, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, leucemia, sistema nervioso central, linfoma y neuroblastoma en ese orden. Y ahí vamos a encontrar síntomas específicos de cada tumor o de cada cáncer. Leucemia es una enfermedad que tiene una prevalencia en nuestro país alta, ¿sí? En el Hospital Blum recibimos más o menos 200 leucemias por año, más o menos, esa es la casuística que se tiene 200 leucemias por año, y estas se van dividiendo posteriormente según la clasificación que se tenga. Muchos de estos niños, lo primero que hay es astenias, debilidades. Un niño que corría y hoy pasa en cama, un niño que jugaba y hoy pasa dinámico. Fiebre es una manifestación frecuente. Dolor óseo. El dolor óseo refleja una compresión medular, es decir, recuérdense que las leucemias son una alteración en las células que en un clon de células que normalmente se diferencian en células granulocíticas, en células, en linfocitos, ¿sí? Entonces, pero estas células clones se diferenciaron mal y empezaron a dar una progen alterada, ¿verdad? Y entonces en la médula se está produciendo esa diferenciación de células malignas a las cuales
se le conoce con el nombre de blastos. Por eso el dolor óseo es importantísimo en pediatría. A un niño que le duele el pie, luego le duele la mano, luego le duele en forma persistente, probablemente es una manifestación de una leucemia. Hemos visto niños que vienen por problemas de disque artritis y terminan siendo una leucemia. La palidez, va a haber infiltración en la médula ósea y va a haber una disminución de las células hemáticas, infecciones frecuentes, hematomas, y de ahí vienen otra serie de manifestaciones, hepatosplenomegalia, etc. Cuando son linfomas vamos a encontrar un tumor visible, ¿verdad? En el 66%. Generalmente los linfomas son tumores sólidos de los ganglios, afectan los ganglios, ¿sí? Los ganglios del cuello, los ganglios inguinales, los ganglios axilares, puede haber asociado dolor, infecciones que no son frecuentes o afectación del sistema inmunológico. Son niños que en algunas veces vienen con infecciones bien avanzadas y resulta ser un linfoma. Hay debilidad y palidez como en el caso de las leucemias. Los tumores cerebrales, dentro de las manifestaciones más importantes, es la cefalea. Lo dije al inicio, hay un aumento de la presión intracraneana y esto produce un compromiso del tercer par craneal, que pueden haber también manifestaciones oculares. Hay compromiso del piso del cuarto ventrículo, del tercer ventrículo, me va a dar vómito. Debilidad, náusea, vértigo, alteración del equilibrio, diplopia, que son manifestaciones cerebrales. A ningún niño le tiene que doler la cabeza, oiga bien, a ningún niño le tiene que doler la cabeza. Y es significativo cuando al niño le duele en forma persistente. Claro, si se golpeó la cabeza le tiene que doler, pero en forma espontánea, una cefalea en un niño amerita investigación, ¿verdad? Recordemos en la clasificación, es la segunda causa de cáncer en pediatría. La cefalea es de predominio matutino y te despierta al niño por las noches. Un niño que está dormido y se despierta llorando por dolor de cabeza, eso no es normal. La duración generalmente aparece en los primeros 6 meses de vida de manifestada la enfermedad y puede persistir por más de 2 semanas. Es decir, un dolor de cabeza que sea persistente, investiguéndolo. Se asocia a vómitos, le llaman ellas en escopetazos o en proyectiles, llamamos nosotros. Pero estos vómitos en proyectiles es cuando ya el tumor es grande. Aquí en este hospital donde yo estoy ahorita hemos visto tumores ya gigantes, intensos, de 1 año de evolución, que han tenido un crecimiento lento y han llegado a consultar a otros médicos o otros hospitales por vómito. Siempre pregunte si el vómito está asociado a cefalea. Si hay cefalea en un bebé hay que tomar un examen, un TAC. La fiebre es un hallazgo también frecuente en el cáncer. Generalmente es una fiebre prolongada, que yo ya lo vi, no le encuentro identificación o localización de la infección. Puede asociarse a otras manifestaciones constitucionales, es decir, pérdida de peso, no quiere comer, solo dormir pasa. Se asocia a otros síntomas como sudoración nocturna, dolores osteoarticulares, fiebre. Bueno, la fiebre, estamos hablando de la fiebre, estos son lo que le conocen como el síntoma B en el linfoma. Puede acompañarse de aumento del tamaño de los ganglios, palidez, hepatosplenomegalia, mucositis, son lesiones en la mucosa, ya sea en el anito, o sea en el tracto respiratorio o digestivo, ¿verdad? Boca, faringe, que encontramos llagas y aftas asociadas a fiebres prolongadas, nos hace pensar que esa fiebre puede ser de origen oncológico. Las adenomegalias, estos son los ganglios, son tamaños grandes de 2.5 centímetros en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? En cuello, axila, en ingle. Usted tiene un ganglio que se le ha crecido y yo le doy tratamiento porque creo que es una adenitis en el caso del cuello cervical. Le doy antiinflamatorio y yo creo que es un estafilococo aureus y le doy antibiótico y no baja, es un signo de alarma. Persiste en forma prolongada, no cambia de tamaño hacia la involución, sino que al contrario crece, llama la atención.
tiene una consistencia dura, adherido a planos profundos. Muchas veces estos ganglios no dan dolor, no hay calor, no hay rubor, y es por eso que nadie le da importancia. Amerita una biopsia, ¿sí? Eh, Todo ganglio arriba de la clavícula, supraclavicular, por detrás de las orejas que midan 2.5 centímetros, o en la región epitroclear, es decir, aquí en la parte del codo, en la parte anterior, debe ser evaluado, ¿sí? Podrá ser una enfermedad de arañazo de gato, ¿ah? Cuando son epitrocleares, los que tienen gatos, sobre todo cuando son gatos tiernitos. La linfoadenopatía crónica más frecuente se llama arañazo de gato, ¿sí? Un gato, esa es una bacteria que se llama Bartonella henselae. Muchos no la conciben, pero nosotros aquí en este hospital la vemos muy frecuente. Yo cuando veo un ganglio epitroclear, lo primero que pregunto es, ¿tendrá gatos? Sí, y me dicen sí. ¿Y son gatos pequeños? Sí, esos como que están contaminados con Bartonella henselae. Si se acompañan de síntomas sistémicos, la adenomegalia, ¿verdad? Hay alteraciones de la radiografía. Lo más característico para pensar en un linfoma, que es lo que uno piensa, es tumores mediastinales, ¿sí? Hepatoesplenomegalia, palidez, hematomas. Indicación de biopsia de una adenopatía es que tenga un tamaño relativamente grande. ¿Cuál es el tamaño importante? 2.5 centímetros. Podrá llegar a 2, a 1, pero si usted tiene un tamaño menor, pero hay cambios en el examen físico, además del ganglio, hay que biopsiar. No existen signos de infección si persiste más de 6 semanas, si son supraclaviculares, si se acompaña de síntomas sistémicos, vaya a hacerle una biopsia. Sí, es la única forma. Usted podrá tomarle exámenes los que quiera, frotis de sangre periférica, LDH, y a veces estos están ocultos, ¿verdad? La biopsia es la que me dice, hey, esto se trata de un Hodgkin o no Hodgkin, qué sé yo. En los tumores óseos lo primero que vamos a encontrar es dolor. Todo dolor en niños óseo debe ser evaluado. Existe algo que se llama dolor del crecimiento. El dolor del crecimiento de un niño está entre los 2 y los 8 años, ¿sí? Algunos dicen 9, pero la mayor parte es entre los 2 y los 8 años. Es un dolor verdadero que le da al niño sobre todo en las noches. El niño se levanta y le duele la pierna, ¿sí? Y llora a eso de las 3 de la mañana, y sobre todo porque es un niño inquieto, anduvo corriendo, hizo fútbol. Eso se llama dolor del crecimiento. El dolor del crecimiento mejora con un poquito de analgésicos, con frotar algo helado. eh, Generalmente no hay implicaciones en ningún otro sistema. El dolor óseo se debe a que primero crece el hueso y después el músculo. ¿Qué quiere decir eso? Que como creció el hueso, el músculo se ve eh, estirado, y sobre todo en los puntos de inserción. Por eso es que duele la rodilla, duele el tobillo. Generalmente el dolor de crecimiento se da en miembros inferiores, pero si usted ya encuentra una masa, una chibola, o el dolor es que provoca inflamación o se asocia a otro hallazgo, busque. Hemos visto osteosarcomas, que son tumores agresivos del hueso, tumor de Wilms, sarcoma de Ewing, eh, perdón, osteosarcoma, sí. Y estos muchas veces se han visto ya previo por otro colega como dolor de crecimiento. Hay que buscar siempre masas, ¿verdad? Como vemos en la diapositiva, tumores visibles. Los niños por dolor cojean, ¿sí? Un dolor de crecimiento no va a provocar cojera, ¿sí? Y los tumores palpables. Si es una lesión osteoarticular, un tumor osteoarticular, va a haber dolor también y no hay antecedentes de trauma, ¿verdad? Se asocian a otras manifestaciones, eh, eh, a otros órganos, le crece el hígado, le crece el vaso, o incluso un curso insidioso, localización difusa, asociación a masa en partes blandas u óseas, ¿sí? A veces hemos visto tumores asociados a huesos o articulaciones, y lo que se encuentra es un tumor de ovario, que fue el lugar
inicial o primario. Es decir, cuando yo tengo la sospecha de un cáncer, empezamos a rastrear de dónde viene esta lesión, cuál es el origen. Hablábamos al inicio que las metástasis en pediatría no son el debut, como cuando se da en el adulto, que cuando debuta en el adulto ya tienen metástasis a varios órganos, es decir, siembras a distancias de ese cáncer primario, ¿verdad? Y así vamos a hablar de leucemia, ¿sí? Para hablar de leucemias vamos a conocer siempre las células sanguíneas, ¿verdad? Estas células derivan de una célula madre totipotencial, una célula que tiene la capacidad de diferenciarse en otras células. Y así tenemos que se diferencia en células mieloides y células linfoides. Las células mieloides me van a dar origen a los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? El eosinófilo, el neutrófilo, el basófilo, que son las que usted ve en un hemograma, que le preguntan cuánto de neutrófilo tiene, si usted tiene parásito o alergia le va a dar eosinofilia, si usted tiene una respuesta a una enfermedad viral se le van a aumentar los basófilos. Y también la célula totipotencial me va a dar origen a lo que son los glóbulos rojos y plaquetas. Las plaquetas derivan de una célula previa que son los megacariocitos. Los megacariocitos son importantes para evaluar otras enfermedades hematológicas, como por ejemplo las púrpuras trombocitópenicas y idiopáticas. Del lado derecho de la pantalla vamos a ver una célula diferenciada de la célula madre que me va a producir los linfocitos. Y ahí tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer, ¿verdad? Que son así conocidas, que vienen siempre de una célula inmadura previa que son los linfoblastos. Estos linfoblastos también podrían ser llamados blastos, son parte normal del proceso de maduración de un linfocito. Pero cuando ya los tengo en forma periférica, sangre periférica, estos son considerados un hallazgo de cáncer, ¿sí? Aquí tenemos otra figura donde habla de una diferenciación más definida desde la célula madre, que va a producir diferentes células para formar lo que son la línea blanca y la línea roja que ahí vimos. Y aquí tenemos otra figura de cómo es que se diferencian las células precursoras de la línea blanca y la línea roja y de los megacariocitos. Otra gráfica, a su lado izquierdo van a ver los megacariocitos, unidades formadoras de colonias de basófilos, de eosinófilos, de granulocitos, eosinófilos monocitos, linfocitos B, linfocitos T, y los que van a formar los glóbulos rojos, ¿sí? Que dicho sea de paso, una de las proteínas necesarias para la maduración del glóbulo rojo es la eritropoyetina. La eritropoyetina hace que el glóbulo rojo madure y termine su maduración en glóbulo eritrocito, que es el que conocemos nosotros. Entonces, este es el cáncer en pediatría, es curable, tiene una sobrevida de más del 70%. Hoy en día en nuestro país, El Salvador, somos quizás de toda Latinoamérica, junto con Brasil y Costa Rica, los mejores en cuanto a datos de sobrevivencia que tenemos en toda América, excepto los anglosajones, ¿verdad? Y eso se debe a que el Hospital Bloom tiene un convenio con el Hospital de San Judas de Memphis. Ellos nos patrocinan todo, prácticamente todo. Usted verá que afuera, en lo privado, no hay oncólogos de niños. Nadie trata un cáncer en niños fuera del Hospital Bloom. Todo está monopolizado, todo está centralizado en el Hospital Bloom, todo es gratis. Hay un convenio con la empresa privada, una fundación que se llama Ayúdame a Vivir, que es buenísima. Quizás cuando ya sean más grandecitos, tal vez les voy a dar un tour por ahí, bien bonito, como la empresa privada, junto con el aporte externo más el personal Bloom, ha logrado hacer esta fundación de cáncer en pediatría. Solo eso se ve aquí. Ahora, el niño que no entra a la fundación es porque hubo un médico que se atrevió a empezar a tocar a ese bebé
fuera del Bloom, pero generalmente tienen mal pronóstico. Porque aquí tenemos medicamentos, bueno, un medicamento que lo proporciona en Memphis, la pastilla vale $700. ¿Quién va a comprar una pastilla de eso? Temozolomida se llama, por decir algo. Tenemos ese patrocinio, así que el día que usted vea a un niño con cáncer de cualquier tipo, usted mándelo al Bloom porque nadie se va a atrever a tratarlo afuera. Leucemias, los tumores malignos más frecuentes en la infancia, representan el 31% de todas las patologías cancerosas menores de 15 años. La primera gráfica que presenté era una gráfica de España, ¿verdad? La LLA, así se abrevia, LLA, leucemia linfoblástica aguda, representa el 77%, altamente frecuente. Yo que trabajo en la emergencia veré unos 10 niños mensual, quizás 10 niños o 12 por ahí, más los que ven mis colegas, o sea, bien frecuente, aunque allá afuera no lo consiguen así. 200 casos por año, más o menos, de leucemias, es la estadística que nosotros tenemos aquí en el Bloom. Se debe a una proliferación desordenada, lo que dijimos al inicio, de un clon de células hematopoyéticas. Ahora, los factores pueden ser varios. Está el factor genético. La mamá tuvo un familiar con cáncer en un niño, pues se puede manifestar en el hijo. Puede ser factores multifactoriales, perdón, como el ambiente, la radiación, ¿no? Ya puede provocar leucemia, por decir algo, y puede ser también algo idiopático, que no sabemos por qué le dio a usted, pero le dio. Existe una falla en los mecanismos de control. Normalmente todos tenemos genes cancerosos, pero estos genes cancerosos están reprimidos, están como guardados. Por alguna razón, el mecanismo de autocontrol falló y hace que estos genes se manifiesten en proteínas y estos aminoácidos proteínas, y esto va a dar una señal a una clon de células y va a empezar a generar estas células cancerosas. Y ahí tenemos como los factores inmunológicos, los factores ambientales y los factores genéticos pueden contribuir a una leucemia linfoblástica aguda. El cáncer es el más frecuente en pediatría. De todas las leucemias es la más común, la LLA, ¿sí? La otra que tenemos es la leucemia mielocítica aguda, ¿sí? Que ese es menos frecuente, el tratamiento es bien corto, 6 meses, la LMA. El problema de las leucemias mielocíticas o leucemias mielocíticas agudas es que tienen mayor oportunidad de reaparecer, ¿verdad? Las LMA. Las LLA, el tratamiento es largo, el tratamiento es más o menos por 2 años a 4, de 2 años, 4 meses más o menos, 2 años y medio para decir. Es prolongado, la leucemia lleva varias fases, ¿sí? En Estados Unidos aproximadamente se diagnostican 2.500 a 3.000 casos nuevos, pero allá solo hablar del número de personas que tiene Estados Unidos rebasa todos los límites de nosotros. Nuestra casuística son 200 por año. Se da sobre todo en niños, es frecuente en los menores de 10 años, ¿sí? El pico es de entre los 2 y los 5 años, pero es de buen pronóstico, digamos, o de factor de riesgo no grave el que tenga la edad menos de 10 años, ¿sí? Fue el primer cáncer que se demostró que se puede curar, oiga. Afecta frecuentemente a otros niños que tienen otras patologías genéticas, síndrome de Down, síndrome de Bloom, anemia de Fanconi, ataxia telangiectásica, Bedwick-Wiedemann, etcétera, etcétera. Y aquí están todos los enfermedades asociadas a la leucemia, son un montón: neurofibromatosis, el uso de fármacos alquilantes, exposición al benceno, pueden, por decir algo, ser factores de riesgo de leucemia. La clasificación, hay varias clasificaciones, la que más se usa en todos los protocolos, desde un punto de vista de laboratorio microbiológico, es la clasificación franco-américo-británica, así se llama. Clasificación franco-américo-británica, nosotros la abreviamos como la FAB, ¿sí?
Y esta clasificación, si es mielocítica o si es linfoblástica, tiene sus estadios, y dependiendo de la morfología del blasto, aquí estamos viendo al blasto, es un linfoblasto, lo que estamos viendo pintado con una pintura específica, es el tamaño de, del linfoblasto. Vemos la diferenciación del núcleo junto con el citoplasma. Si usted se fija en la clasificación 13, son mucho más grandes que la clasificación tipo 1. Ya vamos a ver las diferencias. Y estas son las clasificación franco-américo-británico. La más frecuente de las LLA en pediatría es la L1. Esto se hace a través de un estudio, un extendido que se les hace de la médula ósea. Se le hace una médula ósea al bebé, se le pone una aguja en la cresta ilíaca y se saca sangre, se extiende. Viene el hematólogo, que solo eso ve, el oncólogo, que solo eso ve, y se atreve a hacer su clasificación. Entonces, las que tienen mejor pronóstico son las que tienen una clasificación franco-américo-británico tipo 1. Y ahí vamos a ver los diferentes tamaños celulares, la cromatina, el núcleo, la cantidad de citoplasma, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la de mejor pronóstico, y la de peor pronóstico es cuando yo tengo la L3. ¿Sí? Que casualmente y gracias a Dios, las LLA son menos frecuentes, solo el 1%. La L3 según la clasificación FAB. Manifestaciones, pues el cáncer es inespecífico, puede ser una palidez, puede ser una fiebre, el dolor óseo es importante conseguirlo, puede ser el crecimiento del hígado, del vaso, ahí tenemos irritabilidad, astenia, cefalea, vómitos, dolor abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia, todo lo que persista en el tiempo y no hay una explicación, piensa en cáncer. Una fiebre que no le encuentro el origen, un dolor articular que no le encuentro el origen, el hecho de que un niño no quiera comer en forma persistente y aparte que no quiere comer, busca la cama, debemos de pensar en una probabilidad de que se trate de un cáncer, ¿sí? Esto amerita un estudio, ¿verdad? Usted mándelo donde la persona encargada. Usted va a ir a un año social, mi objetivo no es que usted haga tratamiento del cáncer, no, mi objetivo es que usted lo identifique. Todo aquello que se sale de lo común y que persiste en el tiempo, mándelo, refiéralo, ¿sí? Probablemente estaremos ante un cáncer. Y entre los hallazgos de laboratorio, todo lo que usted quiera, hiperuricemia, hiperfosfatemia, trombocitopenia, hiperleucocitosis. Hace poco vimos una niña como de 8 años con 1.600.000 blancos, glóbulos blancos, una hiperleucocitosis. Hiperleucocitosis es cuando los glóbulos blancos son más de 100.000, ¿sí? Si usted tiene 150.000 glóbulos blancos, eso se llama hiperleucocitosis, ¿sí? Y reacción leucemoide, una reacción leucemoide es cuando usted tiene glóbulos blancos más de 50.000, ¿sí? Vamos a entender esos dos conceptos. Reacción leucemoide, más de 50.000 glóbulos blancos, y hiperleucocitosis, más de 100.000 glóbulos blancos. Trombocitopenia, pues abajo de 150.000 plaquetas. Y aquí está una gráfica contra el cáncer infantil de todo tipo. Ahí están los sarcomas, los retinoblastomas, los osteosarcomas, etcétera. Manifestaciones, pues todo lo que dijimos que puede ser inespecífico, puede ser localizado: palidez, fatiga, dolor. Insiste en el dolor óseo. El dolor óseo implica crecimiento medular, compresión medular, petequias, púrpuras, linfoadenopatías, ¿sí? Hepatoesplenomegalia, pueden manifestar lo que es un cáncer, ¿verdad? Una leucemia. La duración de los síntomas pueden variar desde días a meses, ¿sí? Generalmente no pasa más de un mes, porque un niño, aparte que el padre ya se preocupó, ha ido entre médico y médico, y eso puede causar que alguien
piense que es una leucemia. La anorexia es común, el dolor de huesos, las manifestaciones osteoartríticas pueden ser manifestaciones también que pueden confundir a una artritis idiopática juvenil, como vimos, ¿verdad? El dolor de óseo es importante. Hay que diferenciarlo con el dolor del crecimiento. Dijimos que es un dolor que está entre los 2 y los 8 años de edad. Permítanme, espérenme, vamos a ver aquí. Denme un segundo, permítanme. Si usted quiere la emergencia, hablando de la emergencia, vuelva a hablar al hospital y ahí tira la emergencia, ¿no? O sea, esto lo de 22, 25, 22, 25, 41, 14. ¿Sí? Correcto. Oye, yo, diga. Háblale a la gente y ahí le van a ayudar, porque si yo le digo algo, la voy a confundir. Háblale a la gente, ¿verdad? Vale. Hola, ¿me oyen? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, espérenme, ¿dónde estoy? ¿Me oyen? Sí, espérenme, ¿dónde me quedé yo? Espérenme, no, por el momento. Aquí me quedo. Va, vamos a ver. Sí, va. No, anteriormente. Sí, aquí estamos. Entonces, artritis idiopática juvenil, osteomielitis, dolorosa, dijimos. Y aquí hay una serie de exámenes de laboratorio que pueden estar alterados por las leucemias, ¿sí? Que ya habíamos visto eso, las manifestaciones de una leucemia. Petequia, doloroso, linfadenopatía, fiebre, el hallazgo más común, fiebre o anorexia, astenia, ¿verdad? Como lo dijimos en las primeras gráficas. Y aquí están cuáles son los factores que son de riesgo favorables a una leucemia o que son de alto riesgo. No se tratan igual. Si usted tiene un varón enfermo con leucemia, eso entra en la categoría de alto riesgo o desfavorable, ¿verdad? Porque es más frecuente en el sexo femenino, que está entre la edad de 1 a 10 años, que no tiene adenopatías, que no tiene afectación del sistema nervioso central. En el caso del varón no hay afectación de los testículos. Los testículos en el varón son órganos santuarios, es decir, ahí se esconde la célula leucémica y yo ya terminé tratamiento, pero persiste todavía en el testículo. Por eso al varón que le da leucemia, parte del tratamiento final es tomar biopsia testicular. Las masas mediastinales están ausentes, los leucocitos son menos de 50.000, es decir, no tiene reacción leucemoide, plaquetas, tiene una trombocitopenia, pero no menor de 50.000, los marcadores tumorales como la lactato deshidrogenasa está ausente, la clasificación de la FAB, dijimos que la FAB era la clasificación franco-américo-británica y es la más frecuente, la tipo 1 y la de mejor pronóstico. De ahí tenemos que debemos de sospechar leucemia cuando tenemos blastos en sangre periférica. Ningún blasto debe de estar en sangre periférica, ninguno. Si usted en un hemograma que le manden le dicen que hay un blasto, 5% de blasto, mándelos que confirmen eso, ¿sí? La mayoría presenta anemia y trombocitopenia. Para yo poder decir que hay leucemia, necesito en médula ósea un porcentaje del 25% de blastos. Doctor, entonces si yo tengo 10% de blastos, eso podrá ser otra cosa, ¿sí? Que ya ahí mete mano el
hematólogo, ¿verdad? Hay enfermedades mielodiplásicas, le llaman, que pueden, que no es cáncer, pero tienen blastos en sangre de médula ósea. Pero en sangre periférica, usted como médico no debe de encontrar ningún blasto, ¿sí? A través de la punción lumbar podemos ver si hay infiltración a través del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Esto se les hace intratecales a los niños, es parte del tratamiento, las intratecales, y se ve el líquido cefalorraquídeo. Y el inmunofenotipo, ese es el diagnóstico gold standard. El inmunofenotipo es una prueba que se hace con máquinas específicas en donde me clasifica el grupo celular que se está volviendo canceroso. Me dice que es una pre-B del linfocito B y me da las características genéticas inclusive. El inmunofenotipo es prácticamente el gold standard. Todo niño que tiene leucemia tiene un inmunofenotipo específico que me dice qué familia de glóbulos blancos está afectado. Es el gold standard, el inmunofenotipo, ¿verdad? Aquí ya están haciendo una médula ósea, ahí va a tomarse una biopsia a la vez. Cuando es necesario se toma un pedacito de hueso y se manda al laboratorio, se saca sangre y esa sangre es la que se va a estudiar. A esa sangre se le aplica la clasificación franco-américo-británica, a esa sangre se le busca también el inmunofenotipo. Aquí está la punción lumbar, donde se le realiza para ver si hay infiltración del sistema nervioso central. El tratamiento es la remisión, ¿verdad? Es decir, inducción a la remisión es matar las células cancerosas. Generalmente esto dura 4 semanas. Se le pone un bombazo de medicamentos al niño. Muchos de estos niños terminan en cuidados intensivos, ¿sí? Porque se le hace, esos niños que tienen 100,000, 150,000, 200,000, 300,000, bueno, esto que tuvimos tuvo 1.6 millones de glóbulos blancos. Algunos de ellos se les hace exsanguineo-transfusión y empiezan a usarse pulsos de esteroides, ¿sí? Y se provoca una inmunodepresión y eso conlleva a una sobreinfección bacteriana y termina en inmunos. Posteriormente a la remisión se da una fase de consolidación en donde lo que se pretende es atacar el sistema nervioso central y después viene la fase de mantenimiento. Aquí tenemos la inducción, es un tratamiento que lo que quiere es erradicar, dura un mes, se corrige las células malignas, se hace que éstas desaparezcan, ¿verdad? Y tiene una remisión hasta el 98%. Un pequeño porcentaje persiste con células blásticas en sangre y por eso a veces se prolonga. Este tratamiento conlleva provocar anemia, provocar plaquetopenia en el niño, de ahí que vienen las complicaciones, ¿verdad? Sangrados, transfusiones, hemoderivados, ¿verdad? La consolidación, una vez lograda la remisión, sigue el periodo de tratamiento del sistema nervioso central. Aquí, ¿en qué fase está? Y la mamá dice, en inducción. Nosotros ya sabemos que es la primera fase y es reciente diagnóstico. Por protocolo, los oncólogos no sueltan a un niño en la fase de inducción porque generalmente se sobreinfecta. Luego viene la fase de consolidación, le llaman algunas veces altas dosis. Sistema nervioso central, ahí implica intratecales. La inducción, la consolidación y la fase de mantenimiento. En leucemia mielocítica en niños, eso es corto, el tratamiento son 6 meses, ¿sí? Y se da profilaxis al sistema nervioso central con punciones lumbares y medicamentos que se le dejan ir por médula ósea, por líquido cefalorraquídeo y radiación. Si hay infiltración, ¿verdad? El sistema nervioso central se mandan a radioterapia al Seguro Social. Y aquí es un trabajo multidisciplinario para atender a un niño con cáncer. Su deber como médico que va a hacer es diagnosticar al paciente, mandarlo lo más pronto posible al lugar donde debe, Hospital Bloom. Solo el Hospital Bloom en este país. Nosotros vemos pacientes de Guatemala, de Honduras, que son los más frecuentes en Nicaragua. Somos mejores que ellos en cáncer, ¿sí? Ahora vamos a ver linfoma. Es un
un cáncer de las células linfoides, específicamente del sistema linfático, ¿verdad? De los ganglios linfáticos. De ahí que una manifestación de un linfoma puede ser un ganglio inflamado, ¿sí? De ahí que un ganglio mayor de 2.5 centímetros persistente en el tiempo amerita estudio, que le hagan una biopsia. La segunda causa de cáncer infantil lo vimos en la primera diapositiva, en leucemias, linfomas, ¿sí? Estudios ganglionares hay que hacérselos, hay que evaluar tamaño, evolución, extensión, si está adherido o no a planos profundos, ¿sí? Si implica afectación de otros órganos. Cuando yo tengo un linfoma, la manifestación clínica es agrandamiento de un ganglio. Y estos ganglios pueden ser internos, inclusive. Los más comunes son los ganglios mediastinales, crecen, comprimen, dan dificultad respiratoria, dan taquicardia. Tuvimos un paciente que el colega lo mandó solo porque tenía taquicardia, tomamos una placa y resultó ser un linfoma. Adenomegalia, el crecimiento del ganglio, linfadenopatía, una enfermedad del ganglio linfático. Adenitis es una inflamación del ganglio, generalmente bacteriana por Staphylococcus aureus. Hay ganglios de diferentes regiones, cervicales, axilares, inguinales, pueden palparse en niños flacos y delgados y no ser malos, ¿sí? Los más comunes palpables son los occipitales, ¿sí? Los occipitales, de hecho, vienen los papás diciendo que tienen chibolita en la parte posterior. Siempre y cuando sean pequeños no va a haber ningún problema. Generalmente andan de entre 1 centímetro a 1.5 centímetros. Acordémonos de Kawasaki, dijimos ganglios de más de 1.5 centímetros de diámetro. Este 1.5 rebasa eso, investiguemos. Si son patológicos, los supraclaviculares, los popícleos, los epiterocleares. ¿Sí? Los occipitales quizás yo los sacaría de ahí. Y ahí tenemos una serie de ganglios, ¿verdad? Ganglios popícleos, ganglios axilares, ganglios preauriculares y parotidios, ganglios occipitales, ¿sí? Ahí están las posibles causas de enfermedad. La enfermedad la enfermedad que provoca agrandamiento de ganglios en forma crónica más frecuentemente es la linfadenopatía crónica, ¿sí? Así es la enfermedad de arañazo de gato, ¿sí? La Bartonella gencelara. Y ahí tenemos ganglios inguinales, ganglios submaxilares, submentonianos, etcétera, etcétera. Pueden ser ganglios internos, los ganglios mesentéricos, los ganglios torácicos, ganglios mediastinales. Linfoma generalmente ocupa el 10% de las neoplasias infantiles, más frecuente en varones, ¿sí? En la leucemia es más frecuente en niñas, dijimos. De hecho, si vemos un varón, cae en otra categoría. Hay dos tipos grandes de linfoma, los Hodgkin y los no Hodgkin. Los que llevan no son los más frecuentes, el no Hodgkin es la más frecuente, hasta en un 60% de los casos en linfoma. Enfermedades de Hodgkin son menos frecuentes en niños, menos frecuentes que el no Hodgkin, más frecuente en varones. Está asociado a infecciones virales, el herpes virus, la roceola o el exantema súbito o la sexta enfermedad, es el herpes tipo 6, citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr virus. Por eso a veces cuando yo tengo o tenemos un tumor linfático de ganglios, se mandan estas pruebas virales. Claro, la biopsia es la que me va a decir definitivamente cómo va este niño. Las células de Richtenberg, esto lo vieron ustedes en patología, es una célula específica de la enfermedad de Hodgkin, ¿sí? Es típica, algunos dicen que es hasta casi patognomónica, más sin embargo lo podemos ver en enfermedades virales, ¿verdad? Como la mononucleosis infecciosa. Y los tipos de linfomas que se encuentran, el predominio linfocítico, la esclerosis nodular, celularidad mixta y la depresión linfática. Esta clasificación es clásica en patología, ¿verdad? Adenopatías es la manifestación clínica evidente, ¿sí? A veces son de cuello, axila e ingle, quizás son los más comunes, pero las que no vemos son las mediastinales, por eso mandamos una radiografía. Los síntomas B
sirven para clasificar al tipo de linfoma. Los síntomas B implican pérdida de peso, más del 10% de su peso, sudoración y lo que es temperaturas arriba de 38 grados centígrados. Si un niño tiene estos tres síntomas, usted dice, hey, tiene síntomas B positivos. Están los síntomas A, eso prácticamente son la ausencia de estos tres: fiebre, pérdida de peso y sudoración. Y aquí tenemos la clasificación de Ann Arbor. La clasificación de Ann Arbor me hace clasificar el linfoma, si atraviesa la línea media, si no la atraviesa, si hay en la parte inferior podrán ver los síntomas A o B respectivamente, si se presenta o si están ausentes. El tratamiento, pues eso lo vamos a dejar a los oncólogos, ¿sí? Ahí está, vincristina y lo que usted quiera, ciclopopamida, doxorubicina, etc. En el laboratorio vamos a mandar toda una serie de exámenes, la cuantía del hemograma, un coagulograma, vamos a mandar todas las pruebas hepáticas, vamos a mandar marcadores tumorales, LDH, pruebas renales, pruebas hepáticas, etc. Y vamos a investigar, queremos imágenes, como son tumores sólidos, vamos a ir a tomar un TAC tóraco-abdominal en busca de esas tumoraciones linfáticas o de ganglios linfáticos. Son de mal pronóstico aquellos linfomas que son muy voluminosos, la presencia de síntomas B, que son aquellos que dijimos que sudan, que tienen fiebre y que pierden peso, más del 10% de su peso. El no-Hodgkin, como dice, no, lo contrario, es más frecuente en el 60% de los casos. El no-Hodgkin puede clasificarse el famoso Bull, donde no hay una función adecuada, y esto puede producir una disminución de las cuentas de las tres líneas: la línea blanca, la línea roja y la línea megacariocítica. Es decir, va a haber leucopenia, va a haber anemia y va a haber trombocitopenia. Importante en las leucopenias es clasificar las neutropenias. Las neutropenias son los neutrófilos por debajo de un número X. Decimos que hay una neutropenia leve cuando las cuentas de neutrófilos son menor de 1500 a 1000. ¿Sí? Moderada es cuando las cuentas de neutrófilos son entre 1000 y 500. Y una neutropenia severa es cuando las cuentas de neutrófilos son menor de 500. Leve, moderado y severo. ¿Sí? Desde lo más grave a lo menos severo va a 500, menos de 500 a 1000 y de 1000 a 1500. ¿Por qué los neutrófilos? Porque los neutrófilos son como la primera forma de defensa ante una infección a nuestro sistema inmunológico. Podré tener un dengue, podré tener lo que usted quiera, pero mis cuentas siempre andan arriba de 1500 glóbulos neutrófilos. ¿Sí? Anemia, leucopenia, trombocitopenia, es para pensar en una plasia. Si usted tiene las tres líneas afectadas, usted puede decir es una plasia medular. Hay varios tipos: la congénita, la anemia de Fanconi, el síndrome de Schwann-Diamond, la plasia asociada a disqueratosis congénita, y la adquirida, que quizás es la más frecuente, es una idiopática, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? La leucemia puede causar bien fácilmente una aplasia medular. Medicamentos citostásticos, cloranfenicol, que provocan aplasia medular. Por eso el cloranfenicol hoy en día se le teme, porque hemos visto un caso en 1.000.000, es sumamente poco, pero si a usted le toca, eso es bastante, por el uso del cloranfenicol. Cloranfenicol, indometacina, anticonvulsivantes, antitiroideos, penicilina, etcétera, pueden causar aplasia medular. Los virus del herpes virus, el VIH, el Epstein-Barr virus, el virus del herpes virus tipo 6, el citomegalovirus, el parvovirus B19 que está implicado
En la quinta enfermedad también puede estar afectado, ¿verdad? En la enfermedad de la bofetada. Los virus de las hepatitis A o B pueden ocasionar excepcionalmente una aplasia medular. Retinoblastoma, mire, el retinoblastoma es un tumor poco frecuente en relación a los anteriores, pero tiene una consecuencia bien llamativa, la enucleación. Es el cáncer embrionario de la retina, es el cáncer maligno prácticamente frecuente, el más frecuente en el ojo del bebé. Puede producir enfermedades metastásicas y provocar la muerte en el 50% de los niños. Depende de que usted haga el diagnóstico. Entre más temprano hace el diagnóstico, ese niño tiene mejor pronóstico. Una frecuencia de 1 por cada 20.000 nacidos, y en nuestro país nacerán, ¿qué? 25.000 niños, saldrá uno, ¿sí? Representa el 4% de todos los cánceres. Disminuye conforme se incrementa la edad del retinoblastoma. Es más frecuente en los niños pequeños, generalmente en los menores de 2 años, ¿sí? En la leucemia dijimos que era más frecuente entre los 2 y los 5 años. 90% de los casos se producen en los menores de 5 años. El tumor es más frecuente en forma unilateral, es decir, 2/3 partes de los tumores o casi la mitad son unilaterales, aunque cuando usted tiene un retinoblastoma, obligado es decir que el otro no está afectado. Y si no está afectado y el otro se cura, es obligación del colega darle una prevención, un control, ¿verdad?, al ojo sano. Puede ser hereditario, es decir, que tiene una transmisión genética autosómica, según Mendel, o puede ser esporádico, es decir, no tiene esa característica, ¿verdad?, de distribución genética mendeliana. El hereditario se diagnostica en forma temprana, son multifocales y bilaterales. En casos esporádicos se diagnostican en niños mayores, unilaterales y unifocales. Y ahí tenemos, esta es una explicación genética del retinoblastoma, no me voy a detener a eso. Manifestaciones, la principal manifestación clínica del retinoblastoma es la ausencia del reflejo de luz, ¿sí? Le llaman leucocoria hasta el final, ¿sí? Desviación de la mirada, estrabismo, me puede dar, ¿cómo se llama? Retinoblastoma. Hay niños que conforme van creciendo el ojo se va perdiendo la alineación y puede ser la única manifestación de un retinoblastoma. Disminución de la agudeza visual, fotofobia, hipema, que es sangre en el segmento anterior del ojo, y la leucocoria. Y esto es el famoso ojo de gato. Me vino un paciente que la referencia decía, referencia a Hospital Blum por ojo de gato, y definitivamente era una leucocoria. Usted alumbra un gato y usted va a ver un reflejo de la luz que usted alumbra. No vemos aquel ojo rojo que hacemos cuando hacemos un fondo de ojo, ¿verdad? La ausencia del reflejo rojo en la exploración física en un niño que nació bien y de repente tiene esto, puede ser un hallazgo casi seguro de un retinoblastoma. Y ahí tenemos el ojo derecho de ese niño que está al lado izquierdo de su pantalla. Vemos ese reflejito blanco que se ve en el ojo. Leucocoria, usted lo va a mandar al Hospital Blum de preferencia o donde el oftalmólogo, ¿sí?, con una leucocoria, ¿verdad? Que ahí lo pusimos, ahí está, mire. Solo esto, este es un niño como de 2 años, quizás 3 años, ¿sí? Leucocoria, estrabismo, no sigue objetos con la mirada, no fija la mirada. Y este es un tumor, un retinoblastoma ya de dimensiones mayores, que se retrasó el diagnóstico, ¿sí? Aquí definitivamente hay que nuclearlo. Actualmente, si usted lo manda lo más temprano posible, puede no nuclearse. Están viendo nuevos protocolos. Pero miren esto es gigante. Para que alguien llegue a eso es porque hubo un retraso de los padres y quizás algún médico metió mano, pensó que podía ser infeccioso, pero eso en el sentido común de todos, no, mandémoslo ya, deshagámonos de este niño, que lo vea el especialista, ¿sí? Los estadios, ¿sí? El estadio 4 es metastásico, el 3 es extraocular, y el 1 y 2 prácticamente confinado al globo ocular. Acuérdese que viene
del nervio, la afectación inicial es la retina, es ahí al fondo, ¿sí? Ahí está una casuística en el Hospital Bloom de 38 pacientes con retinoblastomas. Esta es una casuística hasta el 2012. Vemos cómo ha disminuido. Ahí está, ese es el ojo de gato, ¿sí? Leucocoria, se está riendo con usted. Este niño tendrá unos 5 meses. Si usted identifica esto, mándelo, no tarde. ¿Ah? No, se le va a quitar, señora, mañana. Mentiras, refiéralo, ¿sí? El tratamiento con mantener una curación del cáncer, conservar la visión, conservar el globo ocular cuando se pueda, ¿verdad? Aquí han hecho una enucleación, ¿verdad? Hay un médico específico que solo eso hace, quitar ojos, ¿no? Es bien triste, pero es la verdad, ¿sí? Aquí está el niño enucleado, viene la fase de incorporación, de rehabilitación, se le pone una prótesis, la prótesis pareciera el ojo, pero no lo es, son chibolas, ¿verdad? Y hacen unos trabajos finos, maravillosos, que para fines estéticos son buenos, pero lo ideal es que no le quiten el ojo, ¿ah? Y ese ojo sano hay que seguirlo viendo para evitar una afectación, igual que los nefroblastomas. ¿Has visto una luz blanca en el ojo de tu hijo? Esto es una propaganda, puede ser cáncer del ojo. Si lo tienes a tiempo, es posible salvar el ojo y la vida. Otras causas de leucocoria es la toxoplasmosis, las cataratas, la retinopatía del prematuro, que bien lo presentaron ustedes en el sanitario. Ya saben que la retinopatía del prematuro se da en los prematuros como consecuencia del uso de oxígeno. Recuérdese que la vascularización de la retina se debe o se hace en condiciones hipóxicas, 25 milímetros de mercurio, de PO2, y cuando el niño nace, usted le pone una gran cantidad de oxígeno, separa la vascularización y empieza a crecer en forma desordenada. Coloboma en oftalmología significa ausencia, ¿verdad? Colobomas coroideos. Prevención, todos los familiares en primer grado deberían de tener una evaluación familiares de un retinoblastoma, ¿verdad? Si el hermano tiene retinoblastoma, hay que ir a ver al otro hermano, ¿sí? Nefroblastoma. Al nefroblastoma se le llama tumor de Wilms. El tumor de Wilms o nefroblastoma es el tumor maligno primario más frecuente del riñón en pediatría. Un tumor embrionario, en donde vamos a ver estructuras embrionarias que normalmente involucionan, metanefros. Existe un componente genético asociado, igual que las leucemias, a enfermedades. Esta patología se puede caracterizar por hallazgo de aniridias, ¿sí? Las aniridias pueden ser una manifestación de un nefroblastoma. Aquí tenemos el síndrome de Ward, que va a dar una aniridia, es decir, no tiene iris. O bibliografías que dicen no lo toque, solo mándelo, ¿ah? Porque tienen crecimiento. Los nefroblastomas no atraviesan la línea media en general porque está localizado en el retroperitoneo, allá atrás, el riñoncito. A veces una masa abdominal puede ser un neuroblastoma,
es decir, un tumor del sistema simpático, y el neuroblastoma sí atraviesa la línea. Puede asociar eh, a un síndrome que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Eso se da en las cefaleas migrañosas, así se llama, Alicia en el País de las Maravillas. Está asociada a las migrañas, son unilaterales, son pulsátiles, tiene que ver afectación del quinto par craneal, está asociado en personas que están arriba de los 7 años, 10 años algunos, donde empieza a surgir la migraña. Pero si un niño tiene dolor de cabeza hay que investigarlo. Los tumores más frecuentes son los astrocitomas y los meduloblastomas. Un tumor cerebral puede ser patológicamente benigno, pero está en el tallo cerebral, se va a morir, ¿sí? Está ya en la médula oblonga, en el mesencéfalo, en el puente. Solo la posición ya es de mal pronóstico. Pueden haber tumores en lo que es la hipófisis, en el hipotálamo, en la región craneofaringea, los craniofaringiomas. Extirparlos conlleva una afectación de la hipófisis y eso implica dar tratamiento sustitutivo hormonal. El tumor del sistema nervioso central son la complicación quizás más frecuente de los tumores del sistema nervioso central son las hidrocefalias, ¿sí? Esa es la complicación más frecuente, hidrocefalias. Muchos de estos niños, la urgencia es irle a poner una válvula de derivación ventrículo-peritoneal para que el líquido cefalorraquídeo circule y lo que pasa es que ha surgido una presión intracraneana, ¿sí? Como consecuencia que los acueductos en Monroe, Silvio, Lushka han sido obstruidos, ¿sí? Entonces, al obstruir el líquido cefalorraquídeo que sigue produciéndose, aumenta de tamaño y comprime la masa cerebral y puede causar y causa dolor y vómito. La manifestación clínica depende de la posición del tumor. Hay un aumento de la presión intracraneal. Muchas de las manifestaciones clínicas se clasifican en base al tentorio. El tentorio no es más que un repliegue a nivel del cráneo que divide al cerebro en dos partes, supratentoriales e infratentoriales. Y ahí tenemos los tumores infratentoriales y los tumores supratentoriales y cómo se manifiestan. Acuérdense que en la región supratentorial está el cerebelo, y por eso puede haber asociación a ataxias, las infratentoriales, perdón. Los que están por debajo del tentorio, ahí está el cerebelo y me puede dar ataxia, nistagmo, etcétera. Y hoy vamos con neuroblastoma. El neuroblastoma es el tumor embrionario del sistema nervioso simpático, como dije al principio. Puede tener múltiples manifestaciones donde hayan cadenas simpáticos, puede haber un tumor neuroblastomas. Muchos de estos derivan de la
columna vertebral, son paravertebrales, porque ahí van las cadenas simpáticas ganglionares. Puede ser a nivel abdominal, a nivel torácico. La característica de estos neuroblastomas es que producen aumento de las catecolaminas, ¿sí? Muchos de estos tumores conllevan a catecolaminas aumentadas. De ahí viene que parte del estudio de los neuroblastomas es tomar el ácido homovanílico y vinilmandélico, que son los dos marcadores en orina. Es el cáncer extracraneal más frecuente, 600 casos en Estados Unidos por año. Se presenta principalmente en los niños menores de 2 años, principalmente de 22 meses. Siempre los niños pequeños, oiga, hablamos de leucemia, 2 a 5 años. Hablamos de retinoblastomas, principalmente en los menores de 2 años. Hablamos de nefroblastomas, hablamos de neuroblastomas, los menores de 5 años. ¿Sí? Se origina de la cresta neural primordial. Puede ser en cualquier parte. El síndrome de Horner, ¿se acuerdan? Es una manifestación del neuroblastoma, donde hay afectación de ganglios simpáticos cervicales, va a dar miosis, anidriasis y va a dar tosis, ¿sí? Puede causar compresión medular, síndrome de Horner, dijimos, miosis, anidrosis y tosis. Puede conducir a aumento de las catecolaminas, ¿sí? Y provocar hipertensión, provocar diarrea, porque también hay liberación de péptido vasoactivo intestinal. En rayos X, una de las características de los neuroblastomas es que presentan calcificación. Se puede dar clínicamente una manifestación que son los ojos de mapache. Los ojos de mapache sin trauma. Acuérdense que esto se da en los traumas, ¿verdad? Que hace pensar en una fractura de la base del cráneo. Pero el niño no se ha caído y trae ojos de mapache. Yo pienso en neuroblastoma. Pueden cuantificarse marcadores como el ácido homovanílico y el vanilmandélico, como les dije. Ok, doctores, ¿preguntas? No, doctor, gracias. Doctor, ¿puede repetir cómo se llaman los marcadores en orina? El ácido homovanílico y vinilmandélico, homovanílico y el ácido vinilmandélico. Estos se mandan cuando yo tengo un tumor, por decir abdominal, no es el riñón, uno piensa que es un neuroblastoma. Recordemos que el neuroblastoma es frecuente, es más frecuente que el nefroblastoma. ¿Sí? Vimos una niña que venía porque le dolía el cuello en forma persistente, le tomaron un TAC y resultó ser un neuroblastoma paravertebral. Muchos de estos ganglios simpáticos están paravertebrales. Claro, crecen hacia el abdomen, crecen hacia adentro del tórax. Por eso es que tienen manifestaciones internas en vísceras, ¿verdad? De hecho, es un diagnóstico diferencial del nefroblastoma. Lo único que el nefroblastoma no atraviesa la línea media, el neuroblastoma atraviesa la línea media. Ambos pueden provocar hipertensión arterial, que más sin embargo lo hace más el nefroblastoma. De ahí se me quedaron otros en el tintero, ¿verdad? Los rhabdomyosarcomas, los sarcomas, los osteosarcomas de Ewing, y otros que quizás son frecuentes aquí donde yo trabajo, pero mi interés es que sepan un poquito leucemia, toda la sintomatología para referirlo, el ojo de gato, el retinoblastoma, el meduloblastoma, que sepan que viene del sistema simpático y que puede aparecer en cualquier parte. Algunos neuroblastomas pueden tener una involución espontánea. El nefroblastoma, considerarlo siempre como masa abdominal. Muchos de estos masas abdominales se confunden con cacomas. Oiga bien, hace una semana vino una niña que decían que era un tumor abdominal gigante, canceroso, y lo que tenía era pupú
acumulado, gigante, pelotas. Uno dice, ¿cómo es el estreñimiento? Sí, ya le iban a dar radioterapia por poquito y le dan radioterapia. Pero es importante conocer la historia clínica de un niño y el examen físico, que eso usted lo va a hacer muy bien el otro año, primero Dios, que lo vea yo enfermo. Otra pregunta. No, miren, nos vemos mañana, ¿sí? Mañana a las 8:30. La voy a dejar la clase, oiga, para que quede todo el día, ustedes puedan hacer otras actividades. Oigan. Ok, muchas gracias, doctor. Yo les subo las clases dentro de poco. Gracias, doctor. Gusto irles.